¿Qué pasaría si el éxito que has estado persiguiendo durante años pudiera comenzar a manifestarse simplemente imaginando una cosa específica cada noche durante unos pocos minutos? Y si te dijera que existe una técnica de imaginación tan poderosa que puede transformar completamente tu realidad financiera, profesional y personal en semanas, sin importar tu situación actual? Lo que vas a descubrir en los próximos 30 minutos es la técnica de imaginación más revolucionaria que Neville Goddard jamás enseñó para crear éxito. Una técnica tan simple que cualquier persona puede dominarla, pero tan profunda que ha transformado las vidas de miles de personas que la han aplicado consistentemente. Te voy a contar una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el éxito, el esfuerzo y el poder verdadero de la mente humana para crear realidades extraordinarias. En 1955, un hombre llamado George Patterson se encontraba en el punto más bajo de su vida. A los 38 años, George había fracasado en 3 negocios consecutivos, había perdido su casa debido a deudas acumuladas y estaba viviendo en un pequeño apartamento alquilado con su esposa y 2 hijos pequeños, sintiéndose como un completo fracaso en todos los aspectos importantes de la vida. George había trabajado incansablemente durante más de 15 años, siguiendo todos los consejos tradicionales sobre el éxito: trabajar más horas que sus competidores, estudiar constantemente nuevas estrategias de negocios, hacer networking agresivo, tomar riesgos calculados y mantener una actitud positiva incluso cuando todo parecía estar en su contra. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos heroicos, cada empresa que había iniciado había terminado en bancarrota. Cada oportunidad que había perseguido se había convertido en desilusión, y cada estrategia que había implementado había producido resultados mediocres en el mejor de los casos. La situación había llegado al punto donde George había comenzado a creer que tal vez simplemente no tenía lo necesario para ser exitoso, que quizás algunas personas nacían con habilidades naturales para crear prosperidad, mientras que otras, como él, estaban destinadas a luchar financieramente sin importar cuánto esfuerzo aplicaran. Su autoestima estaba completamente destruida. Su confianza en sus habilidades empresariales había desaparecido y había comenzado a considerar seriamente la posibilidad de abandonar sus sueños de independencia financiera para buscar un trabajo tradicional como empleado. Una noche de diciembre, mientras caminaba por las calles de Nueva York después de otra reunión fallida, con un potencial inversionista que había rechazado su propuesta de negocio más reciente, George pasó frente a un pequeño auditorio donde Neville Goddard estaba dando una conferencia sobre la imaginación como el poder secreto del éxito. Aunque George normalmente no tenía interés en temas espirituales o metafísicos, algo sobre el título de la conferencia resonó con su desesperación y decidió entrar como último recurso antes de rendirse completamente en sus aspiraciones empresariales. Durante esa conferencia, que cambiaría su vida para siempre, Neville reveló algo que dejó a George completamente asombrado. Neville explicó que todos los grandes hombres y mujeres de éxito a lo largo de la historia habían usado, consciente o inconscientemente, una técnica específica de imaginación que los había diferenciado de las personas promedio. Esta técnica no tenía nada que ver con trabajar más duro, tener más conocimiento o aplicar estrategias más sofisticadas. En su lugar, se basaba en una capacidad que todos los seres humanos poseen, pero que muy pocos entienden cómo usar correctamente: la capacidad de imaginar vívidamente un resultado deseado hasta que se convierte en una convicción subconsciente tan fuerte que la realidad externa no tiene opción sino reorganizarse para reflejar esa convicción interna. Neville enseñó que el éxito verdadero
nunca es el resultado de esfuerzos externos solamente, sino de un estado interno de conciencia que automáticamente atrae oportunidades, recursos, personas y circunstancias que se alinean con ese estado interno. Explicó que cuando una persona aprende a asumir consistentemente el estado mental y emocional de alguien que ya es exitoso, esa asunción interna se convierte en una fuerza magnética que literalmente reorganiza la realidad externa para confirmar la asunción interna. George escuchó con creciente esperanza mientras Neville describía una técnica específica de imaginación que cualquier persona podía aplicar para transformar completamente su nivel de éxito en cualquier área de la vida. La técnica era tan simple que inicialmente George fue escéptico, pero Neville proporcionó ejemplos específicos de personas que habían usado exactamente este método para pasar de la pobreza a la riqueza, del fracaso profesional al reconocimiento internacional y de vidas mediocres a experiencias extraordinarias de logro y satisfacción. Esa misma noche, George comenzó a aplicar exactamente la técnica que Neville había enseñado. En lugar de continuar enfocándose en sus fracasos pasados o preocupándose por sus desafíos financieros actuales, George dedicó 30 minutos cada noche antes de dormir a imaginar vívidamente que ya era el empresario exitoso que había soñado ser. Se visualizó dirigiendo una empresa próspera, tomando decisiones empresariales importantes con confianza y sabiduría, siendo respetado por colegas y competidores y disfrutando la seguridad financiera y la satisfacción personal que venían con el éxito genuino. Pero George no se imaginó simplemente teniendo éxito de manera general o abstracta. Siguiendo las instrucciones específicas de Neville, George creó escenas imaginarias muy detalladas y específicas donde se veía a sí mismo experimentando las emociones, las sensaciones físicas y las interacciones sociales que acompañarían al éxito real. Se imaginó firmando contratos importantes, recibiendo reconocimiento por sus logros, proporcionando seguridad financiera para su familia y sintiendo la satisfacción profunda de haber superado todos los obstáculos que habían bloqueado su éxito anteriormente. Durante las primeras semanas de aplicar esta técnica, George no notó cambios dramáticos en sus circunstancias externas, pero comenzó a experimentar una transformación profunda en su confianza, su energía y su perspectiva sobre las posibilidades en su vida. Gradualmente, comenzó a tomar decisiones diferentes, a ver oportunidades que antes había pasado por alto y a interactuar con otras personas desde una energía de éxito y confianza en lugar de desesperación y necesidad. 3 meses después de comenzar su práctica de imaginación, George recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Era de un empresario exitoso que había escuchado sobre George a través de una conexión mutual y que estaba buscando un socio para una nueva empresa que estaba iniciando. Este empresario había quedado impresionado por algo en la energía y la presencia de George durante una conversación casual en un evento de networking y había decidido ofrecerle una oportunidad de asociarse en una empresa que se convertiría en una de las más exitosas de su industria. Esa asociación no solo transformó la situación financiera de George de la pobreza a la abundancia en menos de 2 años, sino que estableció las bases para una carrera empresarial extraordinariamente exitosa que duró el resto de su vida. George eventualmente se convirtió en millonario, fundó varias empresas exitosas y fue reconocido como uno de los empresarios más innovadores de su generación. Pero lo más importante para George era que había aprendido el secreto del éxito, que funcionaba consistentemente, sin importar las circunstancias externas o los desafíos aparentes. George siempre atribuyó su transformación completa de fracaso a éxito extraordinario, a esos 30 minutos nocturnos donde había usado su imaginación
para asumir el estado mental y emocional del éxito antes de que se manifestara externamente. Decía que la técnica no solo había creado su éxito financiero, sino que le había enseñado que el poder verdadero de crear cualquier realidad deseada residía completamente dentro de él, no en circunstancias externas o en la aprobación de otras personas. Escucha atentamente, porque lo que vas a aprender no es pensamiento positivo superficial ni visualización vaga de objetivos futuros. Es la aplicación sistemática de la ley más fundamental que gobierna cómo se crean todas las experiencias humanas, incluyendo el éxito en cualquier forma que lo definas. Neville Goddard descubrió que el éxito, como todas las experiencias, se crea primero en el nivel de la conciencia antes de manifestarse en la realidad física. Esto significa que cuando conscientemente asumes el estado mental, emocional y energético de alguien que ya es exitoso en las áreas que te importan, automáticamente comienzas a atraer hacia ti las ideas, oportunidades, recursos, personas y circunstancias que harán que esa asunción interna se manifieste como experiencia externa. No estás dependiendo de la suerte, el timing perfecto o factores fuera de tu control. Estás usando la capacidad más poderosa que posees como ser humano para crear conscientemente la realidad que deseas experimentar. La razón por la cual la mayoría de las personas no logran el nivel de éxito que desean no es porque les falten habilidades, conocimiento o oportunidades. Es porque mantienen consistentemente estados internos de conciencia que se alinean con mediocridad, lucha, limitación o fracaso, y su realidad externa simplemente refleja esos estados internos. Cuando cambias fundamental y consistentemente tu estado interno para alinearlo con el éxito, tu realidad externa debe cambiar correspondientemente para reflejar esa nueva alineación interna. La técnica específica que vas a aprender funciona porque utiliza el momento más poderoso del día para impresionar nuevas realidades en tu subconsciente, los minutos justo antes de quedarte dormido, cuando tu mente consciente está relajada y tu subconsciente está más receptivo a nuevas impresiones. Durante este estado especial de conciencia, puedes literalmente programar tu subconsciente con cualquier realidad que quieras experimentar, y tu subconsciente trabajará automáticamente durante las 24 horas siguientes para manifestar evidencia externa de esa realidad programada. Miles de personas han usado esta técnica exacta para crear niveles extraordinarios de éxito en negocios, carreras profesionales, relaciones, salud, creatividad y prácticamente cualquier área de la vida donde habían estado experimentando limitación o mediocridad. Han descubierto que cuando aprenden a imaginar consistentemente desde el estado mental del éxito ya alcanzado, en lugar de desde el estado mental de alguien que espera alcanzar éxito en el futuro, crean una transformación tan fundamental en su energía personal que el éxito se vuelve inevitable en lugar de esperanzador. Es importante entender que esta técnica funciona independientemente de tu situación actual, tu edad, tu educación, tu experiencia previa o cualquier limitación que puedas percibir sobre tus recursos o oportunidades. En el nivel del subconsciente donde se crean las experiencias reales, todas las circunstancias aparentes son completamente flexibles y transformables a través de la asunción consciente aplicada persistentemente con emoción auténtica. ¿Estás listo para descubrir exactamente qué imaginar y cómo imaginarlo para crear el éxito que has estado buscando? Entonces, vamos a explorar la técnica específica que puede transformar tu vida de maneras que actualmente pueden parecer imposibles, pero que pronto se sentirán como el resultado natural de alinearte conscientemente con el poder creativo que siempre has tenido. La técnica que vas a aprender se basa en un principio fundamental que Neville Goddard consideraba el secreto más importante de la creación consciente.
el poder de asumir el sentimiento del deseo cumplido. Esto significa que en lugar de imaginar que vas a lograr éxito en el futuro, vas a imaginar que ya eres exitoso ahora, sintiendo todas las emociones, experimentando todas las sensaciones y viviendo todas las experiencias que acompañarían a haber alcanzado ya todos tus objetivos más importantes. La mayoría de las personas cometen el error fatal de imaginar desde un estado de carencia, necesidad o esperanza futura. Visualizan objetivos que esperan alcanzar algún día, sueñan con éxito que quieren experimentar eventualmente, o crean planes para logros que esperan manifestar si todo sale bien. Este enfoque mantiene perpetuamente el éxito en el futuro, donde siempre permanece como una posibilidad en lugar de convertirse en una realidad presente. Pero cuando aprendes a imaginar desde el sentimiento de ya haber alcanzado el éxito que deseas, cuando puedes asumir genuinamente las emociones y la identidad de alguien que ya tiene todo lo que quieres tener, estás operando desde una ley completamente diferente. Estás usando el poder de la asunción consciente para informarle a tu subconsciente que el éxito ya es tu realidad actual, y tu subconsciente responde automáticamente reorganizando tu mundo exterior para coincidir con esta nueva información interna. El elemento más crucial de esta técnica es entender que tu subconsciente no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia físicamente vivida. Para tu subconsciente, ambas son igualmente reales y causan exactamente los mismos cambios en tu sistema nervioso, tus creencias, tu energía y tu magnetismo personal. Cuando imaginas consistentemente ser exitoso con suficiente vividez y emoción, tu subconsciente acepta esa imaginación como experiencia real y comienza a operar desde la identidad de una persona exitosa. Esta nueva identidad subconsciente se convierte entonces en un imán poderoso que atrae hacia ti las ideas, intuiciones, oportunidades, personas, recursos y circunstancias que se alinean con ser una persona exitosa. No es que estés forzando que sucedan cosas buenas, es que te has convertido en el tipo de persona para quien las cosas buenas suceden naturalmente porque tu energía interna está alineada con el éxito en lugar de con la lucha. La técnica específica consta de 3 elementos que deben integrarse para obtener resultados máximos. Primer elemento: la creación de escenas específicas de éxito cumplido. Segundo elemento: la generación de emociones auténticas de satisfacción y logro. Tercer elemento: la repetición consistente hasta que la nueva identidad se vuelva automática. Primer elemento: la creación de escenas específicas de éxito cumplido. Lo primero que necesitas hacer es definir claramente qué significa el éxito para ti específicamente. No en términos generales, sino en detalles específicos y medibles que puedas imaginar vívidamente. El éxito puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Puede ser alcanzar cierto nivel de ingresos, construir un negocio próspero, obtener reconocimiento en tu campo profesional, crear independencia financiera, tener impacto positivo en el mundo, o cualquier combinación de logros que representen tu versión personal del éxito. Una vez que hayas clarificado tus objetivos específicos de éxito, necesitas traducir esos objetivos en escenas específicas donde te ves a ti mismo ya habiendo alcanzado esos objetivos. Estas escenas deben ser tan detalladas y específicas que puedas imaginarlas como si estuvieras viendo una película de tu propia vida donde eres el protagonista exitoso. Por ejemplo, si tu definición de éxito incluye tener un negocio próspero, puedes crear una escena donde te imaginas en tu oficina ejecutiva, revisando reportes financieros que muestran ganancias excepcionales, recibiendo felicitaciones de tu equipo por haber alcanzado objetivos ambiciosos, o firmando un contrato importante que llevará tu empresa al siguiente nivel. La clave
es elegir una escena que represente claramente que ya has alcanzado el nivel de éxito empresarial que deseas. Si tu definición de éxito incluye reconocimiento profesional, puedes imaginarte recibiendo un premio importante en tu industria, siendo invitado como orador principal en una conferencia prestigiosa o leyendo un artículo en una revista importante que destaca tus logros y contribuciones. Nuevamente, la escena debe implicar claramente que ya eres reconocido como exitoso en tu campo. Si tu definición de éxito incluye independencia financiera, puedes imaginarte revisando tus estados financieros y sintiendo satisfacción completa al ver que tienes más que suficiente dinero para cualquier cosa que desees, planificando unas vacaciones lujosas sin preocuparte por el costo, o haciendo una donación generosa a una causa que te importa porque tienes abundancia para compartir. Lo importante es que estas escenas representen el final cumplido de tus aspiraciones, no el proceso de llegar allí. No te imagines trabajando hacia el éxito. Te imaginas ya siendo exitoso. No te imagines esperando que algo bueno suceda. Te imaginas celebrando que ya sucedió. No te imaginas pidiendo oportunidades. Te imaginas eligiendo entre múltiples oportunidades excelentes, porque eres una persona exitosa que naturalmente atrae opciones de alta calidad. Segundo elemento, la generación de emociones auténticas de satisfacción y logro. Crear imágenes mentales detalladas de éxito es importante, pero no es suficiente para crear transformación real. El elemento que activa verdaderamente el poder de esta técnica es tu capacidad de generar y sentir auténticamente las emociones que experimentarías si realmente hubieras alcanzado ya el éxito que estás imaginando. Cuando imagines tus escenas de éxito cumplido, debes permitir que tu corazón se llene completamente con los sentimientos de orgullo, satisfacción, gratitud, confianza y realización que vendrían naturalmente con haber alcanzado tus objetivos más importantes. Estos sentimientos no pueden ser forzados o fingidos. Deben surgir naturalmente de permitirte experimentar completamente la realidad imaginada de ya ser exitoso. Siente el orgullo profundo de haber superado todos los obstáculos que una vez parecieron imposibles de vencer. Siente la satisfacción de haber probado que tenías lo necesario para lograr algo extraordinario. Siente la gratitud por todas las oportunidades, personas y experiencias que contribuyeron a tu éxito. Siente la confianza que viene de saber que puedes crear cualquier realidad que te propongas crear. También es importante sentir las emociones específicas que se relacionan con tu definición particular de éxito. Si el éxito para ti significa hacer una diferencia positiva en el mundo, siente la satisfacción profunda de saber que tu trabajo está mejorando vidas. Si el éxito significa independencia y libertad, siente la liberación de no tener que preocuparte por limitaciones financieras o restricciones externas. Si el éxito significa reconocimiento y respeto, siente la validación de ser valorado por tus contribuciones únicas. Estas emociones auténticas son el combustible que impulsa la manifestación. Son lo que convence a tu subconsciente de que la experiencia imaginada es real y son lo que crea la energía magnética que atrae circunstancias externas que coinciden con tu nueva realidad interna. Muchas personas tienen dificultad inicialmente para generar estas emociones porque se sienten falsas o no merecidas cuando su situación externa actual no coincide con el éxito que están imaginando. Si esto te sucede, recuerda que estas emociones no son falsas, son completamente reales, porque estás experimentando realmente la satisfacción y el orgullo en tu imaginación. El hecho de que aún no se hayan manifestado externamente no las hace menos auténticas como experiencias emocionales presentes. Tercer elemento: la repetición consistente hasta que la nueva identidad se vuelva automática. La transformación real
ocurre no por hacer esta técnica una vez o de vez en cuando, sino por aplicarla consistentemente hasta que tu nueva identidad como persona exitosa se vuelva tan natural y automática que ya no tengas que esforzarte para sentirte exitoso. El objetivo es alcanzar un punto donde te sientes genuinamente como una persona exitosa, incluso cuando no estás haciendo conscientemente la técnica. Cada noche, aproximadamente 15 minutos antes de quedarte dormido, vas a realizar tu sesión de imaginación de éxito. Vas a crear vívidamente tu escena de éxito cumplido, vas a generar auténticamente las emociones correspondientes y vas a repetir este proceso hasta que te quedes dormido desde ese estado de satisfacción y logro. La razón por la cual este timing es crucial es que los minutos antes del sueño son cuando tu mente subconsciente está más receptiva a nuevas impresiones. Las últimas impresiones que tu subconsciente recibe antes de dormir son las que procesa más profundamente durante la noche y son las que tienen más influencia en tu estado mental y energético cuando despiertas. Cuando te duermes sintiendo la satisfacción del éxito alcanzado, despiertas con una energía y una confianza diferentes. Puede ser sutil al principio, pero gradualmente comenzarás a notar que te sientes más capaz, más optimista, más merecedor de cosas buenas y más natural en situaciones que requieren liderazgo o iniciativa. Durante el día, siempre que enfrentes desafíos o decisiones importantes, pregúntate, ¿cómo manejaría esta situación una persona exitosa? Y actúa desde esa perspectiva. Cuando interactúes con otras personas, hazlo desde la energía de alguien que es valorado y respetado. Cuando consideres oportunidades, evalúalas desde la mentalidad de alguien que merece y atrae naturalmente excelencia. También es importante que durante el día elimines gradualmente hábitos de pensamiento, conversación y comportamiento que refuerzan una identidad de limitación o mediocridad. Deja de hablar sobre tus problemas o limitaciones como si fueran permanentes. Deja de compararte desfavorablemente con personas que percibes como más exitosas. Deja de disculparte por tus ambiciones o minimizar tus objetivos para hacer que otros se sientan cómodos. En su lugar, comienza a hablar, pensar y actuar desde la perspectiva de alguien que está destinado a lograr cosas importantes. Esto no significa volverse arrogante o presumido, significa simplemente asumir naturalmente que eres capaz de éxito extraordinario y que mereces experimentar lo mejor que la vida tiene para ofrecer. La consistencia de esta práctica durante aproximadamente 30 días generalmente produce cambios notables en tu energía personal, tu confianza y las oportunidades que comienzan a aparecer en tu vida. Después de 90 días de práctica consistente, la mayoría de las personas experimentan transformaciones tan significativas que su realidad externa comienza a reflejar claramente su nueva identidad interna como persona exitosa. Ahora te voy a compartir 3 casos específicos de personas que usaron exactamente esta técnica de imaginación para crear niveles extraordinarios de éxito en diferentes áreas de sus vidas, demostrando la versatilidad y el poder de este método cuando se aplica con dedicación y fe genuinas. Caso 1. Ricardo Medina y la transformación de empleado a empresario millonario. Ricardo Medina, un contador de 35 años de Argentina, había trabajado como empleado en la misma empresa de contabilidad durante 12 años, sintiéndose cada vez más frustrado por su falta de crecimiento profesional y financiero. Aunque Ricardo era competente en su trabajo, se sentía atrapado en una posición de nivel medio, sin perspectivas reales de avanzar a roles ejecutivos o de aumentar significativamente sus ingresos dentro de la estructura corporativa tradicional. Ricardo había soñado durante años con tener su propia empresa de consultoría financiera,
pero había desarrollado una serie de creencias limitantes que lo mantenían paralizado en su situación actual. Se había convencido de que no tenía la experiencia necesaria para atraer clientes importantes, que no tenía las conexiones empresariales requeridas para competir con firmas establecidas, y que no tenía el carisma natural o las habilidades de ventas necesarias para ser exitoso como empresario independiente. Además, a los 35 años, Ricardo había comenzado a creer que tal vez había perdido la ventana de oportunidad para comenzar su propia empresa exitosa. Había observado que la mayoría de los empresarios exitosos que admiraba habían comenzado sus empresas en sus 20s o habían heredado negocios familiares, y había desarrollado la narrativa de que era demasiado tarde para él hacer la transición de empleado seguro a empresario riesgoso. Después de leer sobre las enseñanzas de Neville Goddard en un libro de desarrollo personal, Ricardo decidió intentar la técnica de imaginación específicamente para transformar su identidad de empleado limitado a empresario exitoso. Ricardo se propuso no solo cambiar de trabajo, sino cambiar fundamentalmente su nivel de éxito financiero y profesional. Ricardo diseñó su práctica de imaginación alrededor de verse a sí mismo como el fundador y CEO de una empresa de consultoría financiera próspera que asesoraba a empresas multinacionales sobre estrategias de crecimiento y optimización financiera. En sus visualizaciones nocturnas, Ricardo se imaginaba en su propia oficina ejecutiva, liderando reuniones con CEOs de empresas importantes, firmando contratos de consultoría de varios millones de dólares y siendo reconocido como uno de los consultores financieros más respetados de América Latina. Durante sus sesiones de imaginación, Ricardo se enfocaba especialmente en sentir las emociones que acompañarían a ser un empresario exitoso. El orgullo de haber construido algo significativo desde cero, la satisfacción de proporcionar valor excepcional a clientes importantes, la confianza que viene de ser reconocido como experto en su campo, y la gratitud por la independencia financiera que le permitía tomar decisiones basadas en sus valores en lugar de necesidades económicas. Lo más notable sobre la experiencia de Ricardo es que los cambios comenzaron a manifestarse mucho antes de que dejara su trabajo como empleado. Durante las primeras 6 semanas de aplicar la técnica, Ricardo comenzó a notar que se sentía diferente en el trabajo, más confiado en sus recomendaciones, más natural en conversaciones sobre estrategia empresarial y más respetado por colegas y superiores que comenzaron a consultarlo sobre decisiones importantes. Durante el tercer mes de su práctica, Ricardo recibió una propuesta inesperada de un cliente de su empresa actual que había quedado impresionado por su expertise y quería contratarlo independientemente para un proyecto de consultoría específico. Este proyecto no solo le proporcionó ingresos adicionales significativos, sino que le dio la confianza y la experiencia práctica necesarias para comenzar a considerar seriamente la transición a trabajo independiente. 6 meses después de comenzar su práctica de imaginación, Ricardo había establecido su propia empresa de consultoría y había atraído 3 clientes importantes que le proporcionaron suficientes ingresos para dejar su trabajo tradicional. Más importante aún, Ricardo había desarrollado una presencia y una autoridad naturales que hacían que los clientes potenciales lo percibieran inmediatamente como un experto valioso en lugar de como un ex empleado tratando de iniciar un negocio. Dentro de 2 años, la empresa de Ricardo había crecido hasta tener 20 empleados y estaba generando varios millones de dólares en ingresos anuales. Hoy, 5 años después de comenzar su práctica de imaginación, Ricardo es considerado uno de los consultores financieros más exitosos de Argentina. Ha sido presentado en publicaciones empresariales importantes y ha acumulado una fortuna personal que supera los 10 millones de dólares. Ricardo
siempre atribuye su transformación completa de empleado frustrado a empresario millonario a esos meses donde usó su imaginación para asumir la identidad de una persona exitosa antes de que esa identidad se manifestara externamente. Dice que la técnica no solo cambió su situación financiera, sino que le enseñó que el éxito verdadero viene de adentro hacia afuera, no de circunstancias externas hacia el interior. Caso 2. Patricia Hernández y la creación de un imperio creativo desde cero. Patricia Hernández, una diseñadora gráfica independiente de 31 años de España, había estado luchando financieramente durante varios años, trabajando en proyectos pequeños para clientes locales que apenas le proporcionaban suficientes ingresos para cubrir sus gastos básicos. Patricia tenía talento artístico excepcional y educación formal en diseño, pero se había sentido atrapada en un ciclo de trabajar con presupuestos limitados para clientes que no valoraban completamente su creatividad o expertise. Patricia había soñado durante años con construir una agencia de diseño creativo que trabajara con marcas internacionales importantes, creando campañas innovadoras que combinarían arte, estrategia de marca e impacto cultural. Sin embargo, se había convencido de que este tipo de oportunidades estaban reservadas para diseñadores con conexiones en grandes ciudades como Londres o Nueva York, o para personas con backgrounds familiares en la industria creativa. Además, Patricia había desarrollado creencias limitantes sobre la viabilidad financiera del trabajo creativo. Había aceptado la narrativa cultural de que los artistas estaban destinados a luchar por su arte, y que combinar creatividad auténtica con éxito comercial significativo era prácticamente imposible o implicaba comprometer la integridad artística. A los 31 años, Patricia se encontraba en una encrucijada donde tenía que decidir si continuar persiguiendo sus sueños creativos, ambiciosos, con el riesgo de estabilidad financiera continua, o abandonar sus aspiraciones artísticas para buscar un trabajo más tradicional y seguro que le proporcionara ingresos predecibles, pero que la dejaría sintiéndose creativa y profesionalmente insatisfecha. Después de ver un video sobre Neville Goddard en YouTube, Patricia decidió intentar la técnica de imaginación específicamente para crear el éxito creativo y comercial que había estado buscando sin tener que sacrificar su integridad artística o aceptar limitaciones financieras como inevitables en las carreras creativas. Patricia diseñó su práctica de imaginación alrededor de verse a sí misma como la fundadora y directora creativa de una agencia de diseño internacionalmente reconocida que colaboraba con marcas Fortune 500 en campañas que establecían nuevos estándares en la industria. En sus visualizaciones nocturnas, Patricia se imaginaba presentando conceptos creativos revolucionarios a juntas directivas de empresas multinacionales, viendo sus diseños en vallas publicitarias en Times Square y recibiendo premios de la industria por innovación y excelencia creativa. Durante sus sesiones de imaginación, Patricia se enfocaba especialmente en sentir las emociones que acompañarían a ser una creativa exitosa que había logrado el equilibrio perfecto entre expresión artística auténtica y éxito comercial significativo. El orgullo de crear trabajo que era tanto artísticamente satisfactorio como comercialmente impactante. La satisfacción de liderar un equipo de creativos talentosos. La confianza de saber que su visión creativa era valorada por clientes importantes. Y la gratitud por haber probado que era posible ser tanto artista auténtica como empresaria próspera. Los primeros cambios que Patricia notó fueron en su enfoque hacia proyectos existentes y oportunidades nuevas. Durante las primeras 8 semanas de aplicar la técnica, Patricia comenzó a abordar incluso proyectos pequeños con la mentalidad y la calidad de trabajo que usaría para clientes importantes.
Elevó consistentemente sus estándares creativos, comenzó a presentar ideas más innovadoras y estratégicas y desarrolló una confianza natural que hacía que los clientes la percibieran como una profesional de alto nivel, en lugar de como una freelancer desesperada. Durante el cuarto mes de su práctica, Patricia recibió una referencia inesperada que cambiaría completamente la trayectoria de su carrera. Un cliente local, para quien había hecho trabajo excepcional, la recomendó a una agencia de publicidad internacional que estaba buscando un socio creativo en España para un proyecto importante. Esta agencia había quedado impresionada por la calidad del trabajo que Patricia había hecho para su cliente mutual y quería explorar una colaboración a largo plazo. El proyecto inicial no solo le proporcionó más ingresos de los que había ganado en todo el año anterior, sino que le dio exposición a procesos creativos de nivel internacional y acceso a una red de contactos que habría sido imposible de alcanzar desde su posición anterior como diseñadora independiente, luchando por proyectos locales. 6 meses después de completar exitosamente ese primer proyecto internacional, Patricia había establecido su propia agencia creativa y había atraído un equipo de diseñadores talentosos que compartían su visión de crear trabajo comercial que también fuera artísticamente innovador. Su reputación comenzó a extenderse rápidamente en la industria y comenzó a recibir invitaciones para proyectos cada vez más prestigiosos y lucrativos. Dentro de 2 años, la agencia de Patricia estaba trabajando con marcas multinacionales importantes, había ganado varios premios de la industria por innovación creativa y había establecido oficinas en 3 países diferentes. Hoy, 4 años después de comenzar su práctica de imaginación, Patricia dirige una de las agencias creativas más respetadas de Europa. Su trabajo ha sido presentado en museos de arte contemporáneo y ha demostrado que es posible combinar éxito artístico auténtico con prosperidad comercial extraordinaria. Patricia siempre dice que la técnica de imaginación no solo transformó su carrera, sino que cambió fundamental su relación con las posibilidades creativas y comerciales. Aprendió que las limitaciones que había aceptado sobre las carreras artísticas eran construcciones mentales, no realidades inmutables, y que podía crear conscientemente cualquier combinación de éxito artístico y financiero que pudiera imaginar vívidamente. Caso 3. Miguel Santos y la manifestación del éxito académico y reconocimiento intelectual. Miguel Santos, un profesor de filosofía de 42 años de México, había estado trabajando en universidades pequeñas durante 15 años, sintiéndose intelectualmente frustrado por la falta de recursos para investigación, la ausencia de colegas que compartieran sus intereses académicos especializados y la limitación de enseñar siempre los mismos cursos introductorios en lugar de sus áreas de expertise más avanzadas. Miguel había completado un doctorado en filosofía continental con especialización en fenomenología. Había escrito varios artículos académicos que había considerado innovadores, pero había luchado durante años para obtener reconocimiento en su campo o para conseguir una posición en una universidad prestigiosa donde pudiera desarrollar completamente su potencial intelectual y hacer contribuciones significativas al conocimiento filosófico. Miguel se había sentido atrapado en un ciclo donde las universidades prestigiosas requerían publicaciones en revistas académicas de alto nivel para considerar candidatos para posiciones avanzadas, pero las revistas de alto nivel raramente aceptaban artículos de académicos que trabajaban en instituciones menos conocidas. Había comenzado a creer que tal vez había elegido un área de especialización demasiado esotérica, o que había perdido la oportunidad de establecerse como una voz importante en filosofía académica. A los 42 años, Miguel había comenzado a considerar la posibilidad de abandonar sus aspiraciones de hacer contribuciones filosóficas significativas
y resignarse a una carrera de enseñanza rutinaria en universidades que valoraban más la administración que la investigación. Se había convencido de que tal vez sus ideas no eran tan innovadoras como había creído, y que debería aceptar una carrera académica modesta en lugar de continuar persiguiendo reconocimiento intelectual que parecía cada vez más inalcanzable. Después de escuchar un podcast sobre Neville Goddard, Miguel decidió intentar la técnica de imaginación específicamente para manifestar el tipo de éxito académico y reconocimiento intelectual que había estado buscando durante décadas. Miguel se propuso no solo conseguir una mejor posición universitaria, sino establecerse como una voz influyente en su campo de especialización. Miguel diseñó su práctica de imaginación alrededor de verse a sí mismo como un filósofo reconocido internacionalmente, cuyas ideas estaban influenciando el desarrollo de la filosofía contemporánea. En sus visualizaciones nocturnas, Miguel se imaginaba dando conferencias magistrales en universidades prestigiosas alrededor del mundo, publicando libros que establecían nuevos paradigmas en filosofía fenomenológica y siendo invitado a participar en conferencias académicas importantes donde sus ideas eran debatidas y desarrolladas por otros filósofos prominentes. Durante sus sesiones de imaginación, Miguel se enfocaba especialmente en sentir las emociones que acompañarían a ser un intelectual exitoso cuyo trabajo era valorado por la comunidad académica internacional. El orgullo de haber desarrollado ideas originales que contribuían genuinamente al conocimiento humano, la satisfacción de ser respetado por colegas cuyo trabajo había admirado durante años, la confianza de saber que sus contribuciones filosóficas tendrían impacto duradero, y la gratitud por tener la plataforma y los recursos necesarios para desarrollar completamente su potencial intelectual. Los primeros cambios que Miguel notó fueron en su enfoque hacia su investigación y escritura actuales. Durante las primeras 10 semanas de aplicar la técnica, Miguel comenzó a abordar su trabajo académico con una claridad y una ambición que no había sentido en años. Comenzó a desarrollar conexiones más profundas entre ideas que había estado explorando por separado, y comenzó a articular su perspectiva filosófica única con una confianza y una autoridad que se reflejaban en la calidad de su escritura. Durante el 6º mes de su práctica, Miguel completó un artículo académico que representaba una síntesis innovadora de varios años de su investigación. En lugar de enviarlo inicialmente a revistas de segundo nivel, como había hecho anteriormente, Miguel decidió enviarlo directamente a la revista más prestigiosa en su campo, actuando desde la confianza de alguien cuyo trabajo merecía la mejor plataforma disponible. Para sorpresa de Miguel, no solo fue aceptado el artículo, sino que los editores lo consideraron una contribución tan significativa que decidieron dedicar una edición especial a respuestas y comentarios de otros filósofos prominentes sobre las ideas que Miguel había presentado. Esta publicación elevó inmediatamente el perfil académico de Miguel y estableció su reputación como una voz innovadora en filosofía contemporánea. Un año después de la publicación de ese artículo, Miguel recibió invitaciones para dar conferencias en varias universidades importantes. Fue contactado por una editorial académica prestigiosa para escribir un libro sobre su filosofía y comenzó a recibir ofertas de posiciones académicas en universidades que antes había considerado completamente fuera de su alcance. Miguel aceptó una posición como profesor titular en una universidad de investigación de primer nivel, donde tenía acceso a recursos excepcionales, colegas que compartían y desarrollaban sus intereses intelectuales y la libertad de enseñar cursos avanzados en su área de especialización. Dentro de 3 años, había publicado 2 libros que fueron ampliamente reseñados y discutidos en círculos académicos. Había establecido un programa de investigación que atraía estudiantes graduados de todo el mundo,
y había sido invitado a dar la conferencia magistral en el Congreso Internacional más importante de su disciplina. Miguel siempre atribuye su transformación de profesor universitario oscuro a filósofo internacionalmente reconocido a esos meses, donde usó su imaginación para asumir la identidad de un intelectual exitoso antes de que esa identidad se manifestara en reconocimiento externo. Dice que la técnica no solo cambió su carrera académica, sino que le enseñó que la validación intelectual que había estado buscando externamente ya existía dentro de él, y solo necesitaba ser activada a través de la confianza auténtica en el valor de sus ideas. Estos tres casos demuestran que la técnica de imaginación para crear éxito funciona en áreas completamente diferentes de la vida: negocios y finanzas, creatividad y arte, academia e intelecto. En cada caso, la transformación comenzó no cuando las circunstancias externas cambiaron, sino cuando la persona cambió fundamentalmente su identidad interna y comenzó a asumir consistentemente el estado mental y emocional del éxito ya alcanzado. También es notable que en cada caso los resultados superaron las expectativas originales de la persona y se manifestaron de maneras que no habían considerado específicamente, pero que resultaron ser perfectas para sus necesidades y aspiraciones únicas. Esto demuestra que cuando aplicas esta técnica desde un lugar de claridad sobre lo que quieres y fe en tu capacidad de conseguirlo, tu subconsciente frecuentemente encuentra caminos hacia el éxito que son más creativos y efectivos que los que tu mente consciente habría planeado. La belleza de esta técnica es su simplicidad universal. No importa cómo definas el éxito para ti específicamente, no importa en qué área de tu vida quieras experimentar transformación, y no importa cuál sea tu situación actual. Los principios fundamentales son los mismos. Asume la identidad de alguien que ya tiene el éxito que deseas. Siente auténticamente las emociones de haber alcanzado ese éxito y mantén esa asunción consistentemente hasta que se convierta en tu realidad automática. Ahora tienes todo el conocimiento necesario para crear el nivel de éxito que has estado buscando. Has visto evidencia real de la efectividad de esta técnica. Entiendes exactamente cómo aplicarla y tienes ejemplos inspiradores de transformaciones que parecían imposibles hasta que se manifestaron. Tu transformación hacia el éxito comienza esta misma noche. Durante los próximos minutos, antes de quedarte dormido, vas a usar el poder más fundamental que posees como ser humano: tu capacidad de imaginar vívidamente y sentir auténticamente, para asumir la identidad de alguien que ya es exitoso en todas las áreas que te importan. No importa cuál sea tu situación actual, tu historia pasada, o las limitaciones que puedas percibir sobre tus recursos o oportunidades. En el nivel del subconsciente donde se crean las experiencias reales, eres perfectamente capaz de atraer exactamente el tipo de éxito que deseas cuando asumes consistentemente la identidad de alguien que merece y atrae naturalmente ese tipo de éxito. Esta noche, cuando cierres los ojos para tu primera sesión de imaginación de éxito, recuerda que no estás pidiendo o esperando que el éxito llegue a tu vida en algún momento futuro. Estás alineándote energéticamente con el éxito que ya existe para ti en el campo infinito de posibilidades. Estás reclamando tu derecho natural a experimentar logro, prosperidad, reconocimiento y satisfacción en todas las áreas importantes de tu vida. Durante las próximas semanas y meses vas a transformarte en la versión de ti mismo que naturalmente atrae y mantiene niveles extraordinarios de éxito. Vas a desarrollar la confianza, la presencia, la energía y todas las cualidades internas que hacen que las oportunidades excepcionales graviten hacia ti como resultado natural de quién eres, no como recompensas que tienes que ganarte a través de lucha o sacrificio. Tu éxito ya existe, ya te está buscando y ya está en camino hacia tu vida.
Todo lo que necesitas hacer es mantener tu visión clara, tu nueva identidad consistente y tu fe inquebrantable en tu capacidad de crear cualquier realidad que puedas imaginar vívidamente. Confía en el proceso, confía en tu poder creativo y especialmente confía en que mereces completamente experimentar el éxito más extraordinario que puedas concebir. No hay límites sobre lo que puedes lograr cuando aprendes a imaginar desde el sentimiento del deseo cumplido, en lugar de desde la carencia del deseo no satisfecho. Tu nueva vida de éxito comienza esta noche con una sola cosa: imaginar que ya eres la persona exitosa que has soñado ser. Esa imaginación, aplicada consistentemente con emoción auténtica, se convertirá en tu realidad externa más rápido de lo que actualmente puedes creer posible. El poder está completamente en ti. Solo imagina esto: ya eres exitoso.